Vamos el audio con nuestra compañera Fernanda Chamorro. Fernanda, contigo. Donde tuvieron que hacer un acuerdo político con solamente 67% de los certificados. Habla el senador Fernando Silva Facet. Los otros desaparecieron porque los miembros de mesa se fueron y no trajeron más los certificados. Entonces, no solamente es el desbloqueo, vos necesitas también el otro punto que vamos a tratar hoy, espero que se trate, que es un proyecto de la bancada liberal, que es la urna electrónica. Pero la urna electrónica no puede ser cualquier urna electrónica, porque nuestra Constitución establece que el escrutinio es público. Entonces tu urna electrónica tiene que cargar los datos y tiene que escupir tu voto. Y eso vos cargas para que después controles y el resultado de tu voto en papel coincida con el resultado que te escupa la computadora al final. En este caso no estaría incumpliendo el punto que habla de que el voto es secreto, porque eso también es lo que de repente se llegó a criticar, senador. No, porque no va a salir tu nombre, vos sale tu voto, pero vos doblás tu voto y metés. Pero te garantiza la urna electrónica, ¿verdad?, del resultado sea avalado y que no suceda como pasó en las últimas elecciones que salieron algunos senadores o diputados y dijeron, a mí me robaron 200.000 votos porque se pusieron de acuerdo los miembros. El otro punto es los miembros de las mesas. Los miembros de la mesa son hoy capacitados por los partidos porque los partidos tienen subsidio público para eso. Y hay sectores que dicen, no, los miembros de la mesa tienen que ser puestos por sorteo. Pero a vos si te sortean de repente y vos no tenés tiempo para irte a los cursos, vos a las capacitaciones, llega ese día y no te vas. O te vas de mala gana y no sabes lo que tenés que hacer. Entonces es un problema para la legitimación del proceso. El otro punto es el transporte gratuito. El otro punto es el voto obligatorio con sanción, ¿verdad? Porque la Constitución dice que el voto es obligatorio, pero no establece sanción. Dice que el impuesto es de pago obligatorio, pero sí establece sanción. La gente paga el impuesto, pero no se establece. Va a cambiar el panorama después del debate acá, senador, y no va a quedar muy exactamente como la gente está pensando. Yo creo que hoy, lastimosamente, y te lo digo de corazón, en vista a la expectativa generada, y viste ayer lo que pasó también en el Congreso, entonces va a salir hoy un proyecto y diputado va a aprobar ese proyecto. Ahora, ¿será de aplicación? Vos imagínate que la justicia electoral no intervino en este proceso. Entonces, el órgano constitucional especializado en el proceso electoral no intervino por la rapidez en que estamos tratando. ¿Y qué pasa si después sacamos la justicia electoral como pasó en el 2012? En el 2014 viene a hacer la prueba y dice, esto es imposible hacer. No te pronunciaron. Bueno, parte de lo que estaba mencionando Fernando Silva Facetti también en este caso, nos acercamos hasta este punto para escuchar lo que está mencionando en este caso también Fidel Zabal. Hoy venimos para hacer los cambios, ¿verdad? En general, ¿verdad?, no quieren el cambio, quieren el status quo, ¿verdad? Y eso es lo que la ciudadanía, ¿verdad?, viene y reclama. Nosotros queremos efectivamente que nuestros representantes lleguen de acuerdo a nuestra, vamos a decir, sistema, a nuestro sentido de votación, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a tratar este proyecto, ¿verdad?, y por A o B motivo, ¿verdad?, cambian algo, por A o B motivo no dan el voto electrónico, por A o B motivo, es porque efectivamente quieren que esto camine al fracaso. Ya ocurrió esto en años anteriores, en dos oportunidades, ¿verdad? Y yo creo que la ciudadanía tiene que estar atenta para lo que pueda ocurrir ahora nuevamente. En ese caso, el debate fuerte va a ser si el voto preferencial, ese voto para elegir al candidato del 1 al 10, ese poder que va a tener la gente, sea o no obligatorio. Claro, esa va a ser la gran discusión, ¿verdad? Esa va a ser la clave. Esa va a ser la clave, esa y las urnas electrónicas, ¿verdad? Porque esto, sin las urnas electrónicas, ¿verdad?, es prácticamente inviable, ¿verdad?, por la dificultad, ¿verdad?, porque uno tiene que ir computando dentro de las listas, ¿verdad?, los votos preferentes de cada movimiento, entonces es necesidad de, ¿verdad? Y no pasa solamente por ahí, ¿verdad?, pasa con que, ¿verdad?, el voto electrónico emita una boleta, ¿verdad?, el que fue a sufragar, el votante, un control cruzado puede decir, es correcto, esto es lo que yo voté, ¿verdad?, y se deposite en una urna al sistema, a la ultranza antigua, de manera que el escrutinio pueda ser público como manda la Constitución, de manera que no hay ningún impedimento. Aquí van a tratar de usar artilugios, ¿verdad?, de manera que la gente pueda quedar otra vez y llevar al fracaso este tipo de proyectos, ¿verdad? Yo creo que es el momento. Yo soy un convencido de que no existe un modelo perfecto, vuelvo a repetir, ¿verdad? Tenemos países donde tenían elecciones directas, ¿verdad?, y están volviendo a listas cerradas, ¿verdad? Pero tenemos que mirar esto en un conjunto de cosas, ¿verdad? No solamente
proyecto de ley. Y cuando digo un conjunto de cosas, el voto electrónico, ¿verdad? La integración en las mesas por parte de la sociedad civil como una carga pública, ¿verdad? El transporte gratuito, el control biométrico para que no se vendan más las cédulas y una serie de cosas. Muchas gracias. Bueno, parte de lo que está mencionando Fidel Zavala, también haciendo referencia a todos estos cambios que se tendrán que realizar. Está también hablando aquí con los medios el senador Rodolfo Friedman. Vamos a conocer cuál es su posición. Me parece interesante. Senador, hay dos proyectos principales, sí. El de Patria por un lado y el proyecto de la comisión, y bueno, el de Paraguay-Cuba, que básicamente está igual en el orden del día, pero la mayoría de los senadores al menos ya dijeron que va a ser rechazado. Dentro de su postura particular, no la de su partido ni la de su bancada, ¿qué es lo que usted considera más viable? Desbloqueo en las internas, en las generales. El mal llamado desbloqueo real, porque lo dicen desbloqueo real, desbloqueo falso, ¿verdad? O sea, el proyecto de Patria quería con algunas modificaciones, que es el voto preferencial y el sistema de conteo, que no sea, digamos, el que se quiere aplicar con el desbloqueo falso. ¿De voto electrónico? No, el voto electrónico, la papeleta ya es el sistema, la forma que se va a contabilizar. ¿Qué se modifica del voto preferencial, senador? ¿Obligatorio o no el voto preferencial? Porque el voto preferencial obligatorio es lo que le va a posibilitar realmente que haya una modificación en los lugares, ¿verdad? Vamos a ser sinceros. El otro sistema, no sé qué margen. De incidencia. Y mira, y que vos estés en el número 24 de la lista. Y para que pueda pasar el número 4, con el desbloqueo falso, es matemáticamente imposible. O sea, esa es la verdad. Entonces, ¿y qué modificaría yo no quiero el voto obligatorio? Sí, porque el voto obligatorio va a sumar primero todos los votos preferenciales, va a otorgar X cantidad de escaños al partido sin nombre y después se van a contabilizar. El que está en el número 34 puede tener la mayor cantidad de votos al número 1. El que está en el número 1 puede pasar al número 7. O sea, ahí sí va a haber realmente un desbloqueo y el que tenga la mayor cantidad de votos va a ocupar los primeros lugares. ¿Se vota en bloque, senador, o no se habló de eso? Vamos a ver, hay posiciones dispares. Habla el senador de que no se tuvo en cuenta también o no se consensuó con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por ejemplo. ¿Cómo toman ustedes esto? Porque puede volver a repetirse la historia. Un proyecto anterior. ¿Se puede? Claro que sí. Cuando hay voluntad política todo se puede hacer. No hay que mentir a la gente, no hay que buscar excusas. Cuando hay voluntad política todo se puede hacer. Ahora, cuando se plantea algo irreal, o se busca ya plantear algo que no se pueda ejecutar, es porque no queremos llevar adelante este proyecto, ¿verdad? Entonces, el Tribunal de Justicia Electoral, sus técnicos participaron también dentro de la comisión del Senado y se tienen que poner a tono. Acá hay que entender que hay un reclamo ciudadano, ya llámese Senado, diputado, Justicia Electoral, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer y cumplir con este reclamo ciudadano y que la gente pueda elegir y votar y veamos pues en las municipales esto cómo termina. ¿Hay consenso en Colorado Ñetete o no? No se habló así puntualmente, pero hay un consenso casi generalizado con respecto a las internas y a las generales. Acá lo que se va a discutir, yo creo, es sobre el voto preferencial obligatorio o no, y la urna electrónica o papeleta. Pero lo que sea en las internas y en las generales sí hay un consenso de todos los partidos. Muchísimas gracias, senador Rodolfo Friedman. Hay una reunión, incluso también aquí en este caso a nuestras espaldas, con la gente del Partido Patria Querida, por ejemplo, la senadora Georgia Arrúa. Vamos a escuchar lo que estaba mencionando también Sergio Godoy, está hablando aquí. Y la otra que es similar a aquel proyecto que fue ley de 2012 y que no entró en vigencia, ¿verdad? Entonces son dos propuestas que traemos bien concretas. Una, que es la de la Comisión de Legislación y mayoría y Patria Querida, que claramente establece el sistema de voto preferente y se computa por simple mayoría y el elegido pasa a los primeros lugares de la lista y la lista corre. Modificación, senador, que sea voto preferente obligatorio, digamos. Sí, claro, porque lo que pasa es que hay solamente una columna. O sea, vos al elegir, vamos a tomar la lista del Senado, que siempre es la más fácil, vos al elegir ponerle al que esté número 30, si él es el que más votos preferentes tuvo, se marca una vez. Él pasa primero, la lista corre para abajo. Luego se suma ese mismo voto al partido y ahí se hace el DONT para establecer cuántos escaños y cómo es el orden.
Ese es el sistema que nosotros apoyamos. Luego estaba el sistema que fue ya alguna vez ley, que no entró en vigencia, que es que primero se hace el DONT y luego ese voto preferente le suma al DONT, con lo cual variar el orden de la lista sería muy difícil. Creo que no es finalmente un desbloqueo. Yo dije, para mí es mejor no hacer nada. Si va a hacer eso, es mejor encarar y decir yo estoy en contra, porque lo otro es una estafa electoral y la indignación va a ser mucho mayor, ¿verdad? Entonces, agarrar y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo por estos motivos, pero plantear eso como opción no me parece. Lo más viable entonces sería aprobar el proyecto de Patria Querida. Sí, le repito, ayer en la Comisión de Legislación unificamos el proyecto de Patria Querida con el de reforma electoral y estuvimos de acuerdo y firmamos mayoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sergio Godoy está conversando entonces también aquí con los medios de prensa. Está hablando Víctor Bogado. Vamos a escuchar cuál es su posición concreta también con respecto a las urnas, con respecto al desbloqueo. Yo creo que la urna es fundamental. Nosotros habíamos, no sé si ustedes se recuerdan, si hacemos historia, en el 2010, cuando yo asumo la presidencia de la Cámara de Diputados, habíamos llegado a la presidencia con un acuerdo amplio con la bancada de Patria Querida, con la bancada de PDP y con la bancada del Partido Liberal, y habíamos agendado una serie de proyectos que fueron en aquel entonces revolucionarios, ¿verdad? Porque habíamos propiciado la inscripción automática que se había aprobado, financiamiento a partidos políticos, la ley de transparencia, y también aquel entonces habíamos aprobado ya una ley de desbloqueo, ¿verdad? Justamente esa ley había quedado inaplicable por pedido de la justicia electoral, habida cuenta de que si no teníamos la posibilidad de la urna electrónica era inviable, ¿verdad? Porque por el tiempo que llevaba a votar, por el tiempo, por la proporción que tenían que tener las papeletas y que dificultaban su aplicación en aquel entonces, que por recomendación de la justicia electoral prácticamente se dejó sin efecto, ¿verdad? Pero hoy es casi el mismo proyecto perfeccionado hoy que se está llevando a cabo y se va a aprobar. Uno de sus correligionarios, como el caso de Silvio Velar y Lilian Samaniego, se oponen a la utilización de urnas electrónicas porque señalan de que fueron estafados, digamos, a través de este sistema. Yo creo que aplicando este sistema de bloqueo con voto preferencial, con la papeleta vamos a volver a lo que ya estuvimos estancados en aquel entonces, en el 2012, cuando nos vimos imposibilitados. Teníamos la ley de romper con la lista sábana, pero no teníamos la posibilidad de llevarla en la práctica. Había cuenta que los expertos de la justicia electoral que inclusive participaban de una elección en El Salvador habían explicado la inviabilidad de aplicar este mecanismo. Inclusive nos comentaban la historia de que prácticamente el escrutinio era casi imposible. Nos comentaban que las elecciones en aquel entonces en El Salvador, pasado 24 horas de la votación, todavía no se sabía quiénes eran los senadores o los asambleístas electos en aquel entonces, por lo cual es fundamental para la practicidad y para la aplicación de esta ley el uso de la urna electrónica. Aparte de lo que está mencionando también el senador Víctor Bogado, en este caso diferentes son las posturas que se van tomando también. Otro de los senadores que está aquí hablando y conversando con los medios de prensa es el senador Antonio Barrios, recalcando también, todavía no se ven a las figuras principales y proyectistas de lo que tiene que ver con el otro proyecto de ley que tiene que ver con el llanismo que fue presentado en sí, que muchos hablan de que no es un desbloqueo real. Fernanda, queremos compartir con la audiencia, estamos muy atentos a tus enlaces también desde el Congreso Nacional. Acaba de llegar el senador suspendido paraguayo Cubas a las inmediaciones del Congreso Nacional y está con él Nata Cáceres. Nata, estamos contigo. Bueno,